A reading from the first letter of St. Lectura de la Paul to primera the carta del Corinthians. apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, Hermanos, how can any one cuando of uno de you, with a ustedes case está en against pleito another, con otro, dare to bring ¿cómo it to tiene the el descaro unjust de llevarlo a un tribunal pagano instead of to the y holy no ante ones? los miembros del pueblo santo? Do you not know ¿Han that the holy olvidado ones que el will pueblo judge the santo world? juzgará al The universo? world is to Pues be si ustedes judged by van a you. juzgar al Are mundo, you ¿no estarían a la unqualified for the altura de work's juzgar law courts? minucias? Do you not know that we Recuerden will que judge juzgaremos angels? a ángeles, Then why not cuanto everyday más matters? asuntos de la vida ordinaria. If therefore you De have manera que courts para for juzgar everyday los matters, asuntos ordinarios, do you seat dan as judges jurisdicción people of no a esos que en la standing in the iglesia no church? pintan nada. I say this to ¿No les shame da you. vergüenza? Can it be ¿Es that que no there hay is entre not one ustedes among ningún you entendido wise que sea enough to be capaz de able to arbitrar settle a entre case dos hermanos? between brothers? But rather, No, a Señor. brother goes Un to hermano court tiene against que brother, estar en pleito and con that otro y before además unbelievers. entre paganos. Now indeed, then, Desde it cualquier is, punto de in any vista, case, ya es un a failure fallo on que your part, haya that pleitos you have entre lawsuits ustedes. against one ¿No another. estaría Why mejor not rather put sufrir up la with injusticia? injustice? Why ¿No not rather estaría let yourselves be mejor cheated? dejarse robar? Instead, you inflict En cambio, injustice and son cheat, ustedes los and this injustos to y los brothers. ladrones, Do you y not esos, know that the unjust con will con sus not hermanos inherit the suyos. kingdom of God? Sepan muy bien Do not be que deceived. ningún malhechor Neither fornicators, heredará nor el reino de adulterers, Dios. nor adulterers, No se hagan nor ilusiones boy los prostitutes, inmorales, nor idólatras, sodomites, adúlteros, nor thieves, afeminados, nor the invertidos, greedy, nor ladrones, drunkards, nor slanderers, codiciosos, nor borrachos, robbers, difamadores o will inherit the kingdom of estafadores, God. no heredarán el reino de Dios. That is what some of you Así used to eran be. algunos antes, But now you have pero had se your lavaron, clothes washed, se you consagraron, were sanctified, se perdonaron you were invocando al justified Señor in the name of the Jesucristo Lord Jesus y al Christ, Espíritu and in the Spirit of de our God. nuestro Dios. Verbum Domini. The Lord takes El delight Señor in his ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a Canten new al Señor un song cántico of nuevo. praise in the Resuene assembly su of the alabanza en la asamblea de los Israel shall be fieles. glad in Que their se alegre Maker. Israel Let the por su children of Creador, Zion los rejoice hijos de in their Sión King. por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his name in the festive Alaben days. su nombre Let them con sing danzas, praise to cántenle him con with tambores timbrel y and cítaras, porque el For the Lord Señor loves ama a his su people, pueblo and he y adores the adorna con la lowly with victoria victory. a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful Que exalt los in fieles glory. festejen su Let gloria them sing for y joy canten upon their jubilosos en couches. filas, Let the high con praise of vítores a God be Dios in en their la boca. throats. This is the Es un glory of honor all his para faithful. todos sus Hallelujah. fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings. El Señor me envió para darle buenas nuevas al mundo y proclamar libertad a los cautivos. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus departed to the Por mountain. entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. When day came, Cuando he se hizo called de his día, disciples llamó to a himself, sus discípulos, and from them escogió a 12 de chose ellos 12, y los whom he nombró also named apóstoles. apostles. Simon, Simón, whom he named Peter, al que puso de and his nombre brother Pedro, Andrew, y Andrés su hermano, James, Santiago, John, Juan, Philip, Felipe, Bartolomé, Matthew, Mateo, Tomás, James, the son of Santiago, Alphaeus, Alfeo, Simon, who was called Simón, the Zealot, and to apodado el Judas, the son Celotes, of Judas James, el de Santiago and to Judas y Judas Iscariot, Iscariote, who que fue el became the traitor. traidor. And he came down Bajó with Jesús them del and monte stood con los on a 12 stretch of y se level paró en un ground. llano.
a great crowd con of un his grupo disciples grande and a de large discípulos number of the y de people from pueblo, all over Judea procedentes de and toda Jerusalem, Judea, de Jerusalén y de la coastal costa de region of Tiro y de Tyre Sidón, and Sidon, came to hear venían a him oírlo and to be healed ya que of los their curara de diseases. sus enfermedades. And even those who were Los atormentados tormented by por espíritus unclean inmundos spirits quedaban were curados cured. Everyone y la gente that saw trataba the crowd de tocarlo touch him, because porque power salía de él forth una fuerza que los curaba healed them a all. todos. Verbum Domini. Nos tibi Christe. We see the power of Jesus in the gospel already. El poder de Jesús en el Evangelio manifiesto después de esta noche de oración y de llamar a sus discípulos a acompañarle en ese momento, Time where people had rather el tiempo thousands en aquel tiempo la gente ya se había reunido en número de miles para ser sanados. Qué momento tan magnífico ha de haber sido ese. El poder salía de él. Y así fue durante esos 3 años, constantemente sanando el divino médico. in another sense En otro sentido, later. In the como time 600 of años the después, glory en of la Spain, época, man rose en 1600 años después, en la época de gloria de España, también surgió un hombre que quería sanar, pero lo hizo de forma distinta como misionero. De hecho, San Pedro Claver, a quien celebramos hoy, nacido en el área cerca de Barcelona, tenía apenas 20 y tantos años cuando se incorporó a los jesuitas y ya expresaba en la universidad a mucha gente: debo dedicarme al servicio de Dios hasta la muerte, con el entendimiento de que soy como un siervo. Esto fue reafirmado por el portero en su comunidad, Alfonso Rodríguez, quien a propósito fue canonizado el mismo día que San Pedro Claver, muchos años después. Y él les dijo, le instó a que fuera el apóstol de los esclavos que estaban siendo transportados a Cartagena, en lo que hoy en día es Colombia. Así que miramos este periodo de la historia porque fue poco después, de 1492, poco después del descubrimiento de Colón, que permitió a los españoles hacer muchas cosas porque las guerras ya habían terminado y habían echado a los moros de Granada. En ese momento estaban enriqueciéndose, era la época de oro de España. En otras áreas no fue tan buena esa área, pues sabemos que el rey Fernando ya había introducido la esclavitud al Nuevo Mundo. 250 esclavos del África Negra fueron transportados y eso dio inicio a muchas cosas, al grado que había 10,000 esclavos llevados al puerto de Cartagena todos los años, y eso continuó durante todo el siglo XVII. Un tercio de esas personas murieron en el tránsito. Si se pueden imaginar cuán horrible era eso. Algunos habrán visto la película Sorprendente Gracia, que habla sobre esto en Inglaterra en una época posterior, porque también había trata de esclavos entre Gran Bretaña y sus colonias en Estados Unidos. Por supuesto, la esclavitud en este país terminó en los años 1860, en Inglaterra bastante antes, pero esto se retrocede mucho más aún en el tiempo. Y ese es el mundo en el que Pedro Claver vivía. Él llegó a Cartagena y nos da una descripción de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Nos cuenta que en 1627, el día de festividad de la Santísima Trinidad, numerosos negros traídos de los ríos del África desembarcaron de un gran barco llevando 2 canastas de naranjas, limones, panes dulces y no sé qué más. Y corrimos hacia ellos. Noten lo que dice, corrimos hacia ellos. No le importaba el olor, sino corrió hacia ellos. Cuando entré al puerto pensé que estábamos en otra Guinea, en África. Tuvimos que atender a los enfermos. Había muchos enfermos acostados sobre la orilla, o más bien sobre charcos de fango. Si se pueden imaginar las tormentas del Atlántico, lo que eso causaba en estos barcos, en estos cascos que los cargaban como carga.
Para prevenir humedad excesiva, alguien había pensado en construir un refugio hecho de lodo y madera, un refugio bastante incómodo, en especial porque los esclavos estaban desnudos, no tenían ninguna vestimenta que los protegiera. Nos quitamos nuestras capas y trajimos lo necesario de una bodega para construir una plataforma, y de esa forma cubrimos un espacio, por lo menos para transportar a los enfermos de entre los esclavos. Si se pueden imaginar, este barco estaba completamente lleno. Luego dividimos a los enfermos entre dos grupos. Mi compañero se dirigió a un grupo con un intérprete mientras yo atendía al otro grupo. Había dos negros que estaban entre la vida y la muerte y ya estaban fríos y su pulso casi no se detectaba. Con la ayuda de unos ayudantes, los acomodamos como pudimos. Encendimos un fuego y pusimos algo de hierbas aromáticas para aliviar el olor. Utilizamos nuestras propias capas para protegerlos con lo poco que teníamos, y también les ofrecimos tratamiento a través de humo, con el cual recuperaron un poco de sus fuerzas. La alegría de sus ojos al mirarnos era algo increíble. Así es como les hablábamos, no con palabras, sino con nuestras manos y nuestras acciones. Recordamos las palabras de San Francisco, que nos dice que tenemos que predicar, y a veces con palabras. Por supuesto, nuestras acciones son más importantes que nuestras palabras, como lo hizo Jesucristo en el Evangelio. Él vino primero a sanar, y después de ese canal de sanación fue capaz de tocar las almas y corazones de la gente. Y por supuesto, eso es lo que estaba en la mente y corazón de San Pedro Claver. Lo que él vivió en todos esos barcos, y le fue posible lograr tantas cosas. Su predecesor, Alonso de Sandoval, trabajó durante 40 años en Cartagena, ya realizando esta labor. Pero él había de atender a los esclavos más adelante, una vez que habían sido desembarcados. Pero San Pedro Claver solía correr y meterse en los barcos. Algo increíble. Primero hacían desembarcar a la tripulación y más adelante a los esclavos. Los esclavos desafortunadamente estaban hacinados y tenían un olor bastante terrible, sufrían unas condiciones terribles, poca comida, poco espacio. Eso cambió más adelante en Inglaterra en los años 1800, pero en América eso siguió durante mucho tiempo más. Sí, la edad de oro de España dependió en cierta parte de la trata de esclavos. Los vendían a un precio de 50 veces más al precio que habían pagado originalmente. Imagínense, nada más la idea de vender a una persona es horrible, pero encima de eso las vendían a 50 veces por el precio que habían pagado por ellos. San Pedro Claver fue un hombre sencillo. Se pueden imaginar, sufría abuso de parte de los propietarios de esclavos porque estaba atendiendo a los esclavos y les trataba como personas. Para ellos era una incomodidad, pero para el final de su vida, que después de 4 años de enfermedad, cuando ni siquiera podía salir de su casa porque sufría de la plaga, después de ese tiempo fue enterrado con honores, y de hecho tuvieron una maravillosa ceremonia y una procesión por las calles de Cartagena. La gente vino, llegó a reconocerlo por lo que era, y su cuarto, después de morir, sacaron todo lo que pudieran utilizar como reliquias. Así que el legado de San Pedro Claver es enorme. La sociedad de San Pedro Claver es la sociedad católica más grande de Estados Unidos. Hay varias parroquias bautizadas por su nombre en diferentes partes de Estados Unidos, por muchos estados en todo el país. Son numerosos.
and Nairobi, Kenya. incluso hasta en The Catedral de San Nairobi, Pedro Kenia, y la Claver Catedral de San Pedro Claver en Cartagena, Colombia. And we salute all you people, if any of you Saludamos a are todos watching ustedes, aquellos que nos estén mirando desde alguno de esos lugares el día de hoy. The oldest African-American school still La functioning in the state escuela of Florida, afroamericana más St. antigua de Peter Estados Claver Unidos funciona en la Catholic Florida y es la School Escuela in Tampa. Católica San Pedro Claver, que queda en Tampa. What does St. Peter Claver ¿Qué tell us today? nos dice San Pedro Claver hoy en día? Primero que nada, el amor de Dios vence todas las cosas. The mindset that all those things that seem La so idea de que horrific, todas esas cosas que parecen that are tan beyond horribles, our que van más allá capability to de nuestra change them, capacidad de we look to cambiarlas, the Lord in podemos love, acudir al see Señor that con little amor by y little ver cómo action poco a of love, poco la not acción del what we say amor, so much as no lo what que we decimos do, tanto, sino lo can que change the hacemos, world. es capaz de cambiar al mundo. God El amor de comes Dios tomorrow. vence todas las The cosas. Beatitudes. Mañana veremos esto en las bienaventuranzas, que será el But Evangelio. proaction Pero la was a proacción characteristic of this era una man. característica He didn't de wait este for hombre. others. Él no esperaba a los Yes, he demás, was encouraged aunque sí, by él Alfonso recibió el Rodríguez, fomento de that doorman, San Alfonso was Rodríguez, el canonized portero, with him on the como same ya day, mencioné, fue canonizado el later mismo on, día que él, in 1888 en by Leo XIII. 1888, por Leo XIII. No, it was proaction. No, He plunged fue la himself proacción. into those Él ships se with entregó, él se unsanitary, lanzaba a esos barcos hulls of a poco cargo of higiénicos y humanity. sanitarios, con esa Some carga bodies, humana. because they were already dead. They Algunos say 1/3 of them en descomposición pues ya died. estaban muertos. You Se can dice que imagine un that tercio de happening. ellos Power, morían. pestilence, Así que se imaginan el problema de la pestilencia en el viaje. presence. He was present to each La one. presencia, él estaba Make sure presente that al lado de everyone cada uno de received ellos, something of asegurándose que those todos things that he recibieran brought on algo the ship. de las cosas que él traía en el barco, presente con And ellos, actions before y words. acciones antes que Poured out palabras. Él actions, entregaba sus like the Lord acciones, did for so many. así como lo hizo el Señor por mucha Patience. gente. Paciencia, Long-suffering. He stayed with them largo and sufrimiento, visited se quedaba them con later, ellos even when y they los were visitaba más stripped of adelante, incluso plantations. después de haber sido You know, the distribuido a las reason for this is plantaciones. because of the Y gold la razón de mines esto in es por las Peru. minas So de Colombia oro was en far from Perú. Peru. They were Colombia queda muy lejos de transported Perú, there. así que eran And transportados of ahí. course, all the Y por coffee and supuesto all todo el the other café minerals and y the todos rest los of demás that they had minerales y to el deal with. resto de eso que tenían que But he hacer. would go and Pero visit él these había de ir a places. visitar estos lugares. Tremendous amount of Tenía patience una gran and cantidad de love. paciencia y de amor. Persistence. He Persistencia. didn't care what others thought of him. No importaba lo que los demás pensaran de él. Si se pueden imaginar, todas las demás personas, los pobladores, los mercaderes, incluso hasta el final de su vida, fue maltratado porque la persona que estaba supuesta a cuidar de él, que era un ex esclavo, de hecho, o lo traicionó, o simplemente fue tan negligente que le daba de comer tan poquito y nunca lo bañaba. Hay muchas otras cosas involucradas ahí. Así que no podemos detener algo de golpe, pero podemos hacer mucho para disminuirlo. Y creo que cuando nos miramos el área del aborto vemos esto. Parece tan abrumador como la esclavitud era abrumadora en aquella época, pero el amor de Dios en cada uno de nosotros, impulsándonos hacia adelante para hacer algo, no solamente con nuestras palabras, sino nuestras acciones, es lo que necesitamos que orar sobre eso. Y tal vez es lo que el tema sobre el cual oró Cristo cuando estuvo con su Padre esa noche, que congregó a sus discípulos y apóstoles. No, la presencia y el cambio de corazones. Podemos cambiar esto con nuestros votos también, a propósito. Elegir personas que tengan temor de Dios en lugar que lo utilicen como una moneda de comercio. No estamos hablando de libertad de elección, sino de la libertad de utilizar personas, la cual está mal. En 1887 en nuestro país se emitió la decisión de Dred Scott poniendo fin a la esclavitud, pero esa decisión también dijo ante un tribunal que un hombre negro no era un ser humano, así que no tenía el mismo valor que un ser humano y que era propiedad. Toda una cultura entera pensaba así. Fue la segunda peor decisión que ha hecho el Tribunal Supremo de Estados Unidos en toda su historia. Y por supuesto se rectificó a través de una guerra civil que mató cientos de miles de personas. Y de ahí, después de eso, gracias a ello, tenemos las enmiendas en nuestra Constitución que liberaron a los esclavos y les dieron el derecho al voto. Pero la peor decisión que hizo la Corte Suprema fue en 1973, en Roe versus Wade, porque ahora no se trata del tipo de vida que va a sufrir como esclavo, sino si es que uno va a vivir o no. Eso es lo que estamos hablando del aborto, por supuesto.
hasta el día de hoy continúa esa lucha. Así que la libertad de elegir se convierte en la libertad de abusar. La libertad de elegir se convierte en esa libertad para minusvaluar a la gente y quitarle su humanidad. Sucedió con la esclavitud y sucede igual con el aborto, al robarle la vida a los seres humanos. Tenemos pues que recordar el hecho de que puede que no seamos capaces de detener el mal del aborto, no, así como no habrá sido posible a una sola persona detener la esclavitud hace 200 años, pero poco a poco podemos hacer eso. Tenemos un día de conmemoración nacional en el que los grupos antiaborto patrocinarán ese día de conmemoración. Se celebrarán muchos servicios en ese día, incluyendo en cementerios donde se sepultan niños no nacidos. Tenemos que recordarle al mundo que esos niños, esos bebés no son meras estadísticas, sino seres humanos, seres queridos que hemos sepultado en cementerios. Esto no es nada nuevo, pues en la época romana, en las catacumbas, se pueden encontrar lugares en donde hay pequeñas lápidas, donde hay bebés sepultados que sufrieron en esa cultura cuando solían matar a niños no nacidos, cuando solían tirar a los niños recién nacidos a las calles y los dejaban morir. Esta tradición de sepultar a los niños no nacidos con misericordia continúa hasta el día de hoy, con el Día de Conmemoración de los Niños Abortados, que tendrá lugar este sábado 13 de septiembre en todo el país. Ustedes pueden participar en ello, pero es importante reconocer de qué se trata. Como dice el director de Acción Provida, Eric Schuyler, es importante recordar que las lápidas de los bebés no nacidos solamente indican la fecha de la sepultura. Cuando vemos a un cementerio y vemos la lápida, solamente dice el día de nacimiento y el día de fallecimiento. No tuvieron un día de nacimiento los bebés porque nunca les permitieron nacer. No podemos poner una fecha de muerte porque aquellos que los mataron tiraron sus cuerpos como si fueran basura, pero no son basura, son nuestros pequeños hermanos y hermanas, y por eso los sepultamos. Los esclavos que llegaron a este país eran tratados como si fueran basura y eran usados, por supuesto, de forma terrible. Pero lo mismo está ocurriendo hoy en día, y por eso es que los sepultamos y por eso visitamos sus tumbas para recordarlos y dar testimonio de su humanidad. Mónica Miller, directora de Ciudadanos por una Sociedad Sin Aborto, nos dice que desde 1973, como 57 millones de niños no nacidos inocentes han sido muertos bajo la sanción de la ley, bajo la protección de la ley. Una fracción de estas víctimas de la matanza estadounidense han sido sepultados y estas tumbas están regadas por todo Estados Unidos. Al visitar estas tumbas el 13 de septiembre, llamamos a la nación a que recuerde a estas víctimas y ponga fin a la injusticia del aborto. El padre Pavón, de Sacerdotes Pro Vida, nos explica que el aborto no es un tema abstracto. Stalin dijo eso en cierta ocasión: cuando matas una o dos personas significa algo, pero cuando matas millones es una mera estadística. Podemos anestesiar a todo este tema y no ver los rostros de esos bebés. Tener servicios de conmemoración donde están sepultados estos bebés nos recuerda que el aborto no se trata solamente de convicciones, sino de derramamiento de sangre, no solamente de ideas, sino de víctimas. Al visitar las tumbas de los no nacidos, nos permitimos que nuestros corazones se partan ante ellos y nos comprometemos a proteger a otros bebés para que no sufran el mismo destino. Pueden imaginarse a San Pedro Claver, quien apoyaría totalmente esto, y se pueden imaginar que otro jesuita de Sudamérica, quien todos conocemos, quien ahora es nuestro Santo Padre, y él también lo apoyaría. Así pues, a pesar que esto sucedió el año pasado, hoy lo tendremos el segundo sábado de septiembre. Para más información sobre este día de conmemoración nacional, pueden visitar la página web abortionmemorials.com, abortionmemorials.com. Les mostraremos los lugares donde pueden ir, tal vez no lejos de sus hogares, para
ir este sábado. Que sea una ocasión para recordar a los fallecidos. Mucha gente viene a los cementerios a reconocer a los familiares que han muerto. Muchas culturas tienen lugares de conmemoración para los no nacidos. En Japón, por ejemplo, muy particular, pero otros lugares también. Y tenemos que recordar ese pasado para poder mirar hacia el futuro y edificar un futuro con amor y no con la muerte. San Pedro Claver hubiera sido líder en este movimiento para proteger a los seres humanos también. Oh Dios, que hiciste de San Pedro Claver esclavo de esclavos y lo fortaleciste con la maravillosa caridad y paciencia para ayudar a los esclavos, concédenos a través de su intercesión que al buscar las cosas de Jesús, amemos a nuestro prójimo, nacido y no nacido, pobre y rico, en hecho y en verdad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.